Sin más preámbulos, María Lladró, bienvenida. Muchas gracias, Andrés, por esta bienvenida y esta acogida tan maravillosa, y saludos muy cordiales a todos los que nos escuchan. María, ¿por dónde quieres empezar? Hablemos, ¿quieres hablar de lo que estás haciendo ahora? ¿Quieres hablar un poco de ese aprendizaje tan bonito? María la conocí en una ponencia que hizo en la Universidad de Nebrija, en donde hablaba de el aprendizaje a través de lo que ocurrió con Lladró, que hasta cierto punto podría calificarse un fracaso, pero un fracaso del cual se aprendió mucho. Entonces no sé si, para entrar en contexto y un poco para que las personas que están ahí en la mente buscando, Lladró, me suena, ¿qué era eso? Quizás que si quieres empezar por allí. Sí, claro. Normalmente suele ser la experiencia más significativa de mi vida profesional y la que en gran parte hace que se me reconozca y se me defina. La verdad es que Lladró va a ser siempre un éxito, porque reinventar la porcelana desde un pequeño pueblo de Valencia, extenderla a nivel global con un nivel de notoriedad tan elevado, con un prestigio tan elevado, y además una materia tan complicada, tan sutil, tan delicada como la porcelana, es todo un logro. A mí me hubiera gustado que hubiera continuado siendo empresa familiar, pero las circunstancias de la vida vienen como vienen, y aunque la hayamos perdido como empresa familiar, yo considero que siempre será un éxito y siento mucho orgullo de pertenencia. Claro. ¿Qué aprendizajes se pueden obtener de ese cambio? Cuando me refería antes al fracaso, me refería a que ya no sigue siendo parte de la familia Lladró. O sea, de hecho, alguien antes del programa me decía, yo pensaba que eran franceses por el apellido. No suena, ¿sabes? A Pérez o algo más, Álvarez, por decir, apellidos más españoles. Y le decía, no, ellos son de aquí. Ellos fueron 3 hermanos, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Y qué aprendizajes podríamos sacar hacia las empresas familiares que quizás hoy alguien nos está escuchando o alguien lo pueda ver a través en diferido? Y tiene ¿cuáles serían esos típicos problemas familiares en donde tú trabajas y tú ayudas? Para mí el principal aprendizaje de Lladró es que yo vi lo que era una cultura pionera en el siglo pasado. Es decir, el éxito de Lladró o la magia se debe a que Lladró fue un transgresor. Hacía design thinking cuando en aquella época no se estilaba el design thinking. Es más, el prueba y error y aprendizaje continuo no se consideraba algo aceptable, sino que había que ir sobre seguro, planificar, organizar y controlar. Además, las personas eran muy importantes, se les daba mucha confianza, se les permitía autorrealizarse, cuando incluso las palabras que utilizábamos en aquella época, en aquellos tiempos, era mano de obra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y sobre todo en una fábrica artesanal. Entonces, Lladró fue un transgresor, un pionero que estaba haciendo realidad lo que hoy todavía, o lo que hoy explicamos en las escuelas de negocio como prácticas adecuadas. Entonces, esa cultura fue tan potente, las personas normales de los pueblos de al lado estaban haciendo cosas extraordinarias, con confianza, integridad, innovación, aprendizaje continuo, trabajo en equipo, con audacia, incluso con intuición. Hoy en día parece que la intuición sea algo poco profesional. En realidad la intuición es un valor muy elevado de los que están en la gama alta de los niveles de consciencia. Eso es lo que yo aprendí, que esos intangibles es realmente lo que genera, además, un modelo de negocio de alta rentabilidad. Hoy en día, ya sabemos, porque hay estudios, por ejemplo, uno que analiza el retorno para los accionistas
en periodos de 15 años, del año 96 al 2011. Ese estudio aparece en un libro que se llama Empresas que enamoran, de Raxisodia. Y lo que se dice es que estas empresas, que están impulsadas por todos estos valores tan positivos, obtienen retornos para el accionista de 14 veces superior a las convencionales. Es decir, que esa energía es buena para las personas y es buenísima para el negocio. Fíjate que eso es muy importante. A veces la creatividad basados en lo que es el de toda la vida, que es un refrán muy usado por muchas empresas, el de toda la vida, la de toda la vida, los de toda la vida, a veces eso también cercena un poco la creatividad, ¿no? Porque si toda la vida lo hago así, pues ahí no hay manera de adaptarse. Y yo a veces pienso, no sé si tú coincides conmigo, ¿cuál es tu opinión? Que muchas veces ese empresario podría ganar mucho más, pero no se da cuenta. O sea, como el producto se sigue vendiendo, pues bueno, muy bien, se sigue vendiendo. Pero si incluyeras dentro de tu modelo de negocio alguna que otra cosita, quizás ganaras mucho más. Uh-huh. Algunas personas dicen, estoy de acuerdo, ¿no? Dicen, tenemos que hacer este producto porque está en tendencia. A veces cuando algo está en tendencia quiere decir que ya está de moda y lo están haciendo muchos otros. Lo que hizo Lladró, lo que yo también ayudo a las familias empresarias hoy en día, es a que sean más audaces para encontrar lo que son los océanos azules. Uh-huh. Básicamente es todo ese aprendizaje que yo adquirí, pues lo intento trasladar. No solo lo he visto en Lladró, sino que lo he visto también en otras empresas. Mira, Andrés, la empresa familiar normalmente se representa como un árbol. Lo habrás visto muchas veces, el tronco, que es el fundador, y las ramas son los descendientes. Pero yo prefiero representar la empresa familiar de otra manera. La parte de arriba, sobre la línea de la tierra, es la empresa, pero las raíces es la familia que la sostiene. Ahí está la audacia de la familia, el grado de confianza que establece, su visión a largo plazo también. Lo vemos a veces con la pandemia y con las crisis, que las familias, por valores de largo plazo y porque realmente quieren preservar el talento de los empleados, no despiden a las personas, sino que aguantan para volver a relanzarse después. Es decir, que mi trabajo hoy en día está básicamente en las raíces. Vale. Porque yo estoy convencida de que las raíces, donde están esos intangibles, es donde está la fuerza. Por ejemplo, en algunas familias a las que ayudo, la segunda o tercera generación se vuelven más conservadores. Y como si no quisieran perder lo que tienen. Pero y piensan a veces que los intangibles es algo más accesorio. Y sin embargo es vital, porque el fundador lo único que tenía cuando empezó era intangibles. Un deseo, una visión, incluso algunos tenían hambre para salir de la miseria y estaban haciendo colaboradores. Entonces ese es el elemento crucial. Las familias hoy en día también pueden reforzar sus raíces hablando y contrastando qué visión es la que quieren poner en marcha, cómo lo quieren poner en marcha, porque todo eso da un apoyo más sólido, más consistente, incluso para el CEO y para lo que luego éste haga en la compañía. Fíjate que normalmente en las empresas familiares se habla, y a veces se cumple esa profecía de que el padre hizo unas cosas, pero ya después cuando lo heredan los hijos o los nietos, ya como que se destruye la empresa, se destruyen valores, las cosas cambian. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como consultora de este tipo de empresas familiares cuando sobre todo hay ese traspaso a las siguientes generaciones? Sobre todo si es un negocio que el rendimiento o la ganancia depende mucho de factores como calidad, servicio, y que quizás eso se pueda relajar un poco
cuando pasa de generación en generación. Uh-huh. Yo me encuentro con que a veces personas de la segunda generación quieren emular al fundador o a la fundadora. Es decir, que si el que había creado la empresa está trabajando 14, 16 horas, pues ellos también quieren hacer eso, ¿no? Pero el fundador tenía una visión más particular y de alguna manera no tenía que consensuar, tenía una visión y el resto de colaboradores pues estaban un poco a las órdenes o alrededor de su visión. El reto de la siguiente generación, de la segunda, de la tercera o la cuarta, etcétera, es que ya no sirve ese modelo de yo lo veo de esta manera y lo voy a hacer, sino que tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuál es la visión compartida. Es decir, no puedo reproducir lo que hacía mi padre o mi madre, sino que lo que requieren las siguientes generaciones es hablar y llegar a visión compartida. Y ahí a veces es donde entra el conflicto. Pero nosotros, ahí es donde entra el conflicto, pero hay que, digamos, dar una solución. Imagínate que ahora sobre esta mesa colocamos un 6, sobre la mesa, un 6. Y como tú y yo estamos en un lado y en el otro, tú ves un 6 y yo veo un 9. Claro. Por más que discutamos, no vamos a solucionar el tema. Tenemos que llegar a una visión compartida, porque la empresa necesita de esa fuerza nuestra compartida, igual que en su fundación la tenía del padre o de la madre. ¿Cómo hacemos si tú ves un 6 y yo veo un 9? Nos invitamos a ponernos en las situaciones contrarias. ¿Cómo? Con preguntas poderosas, con técnicas de mediación, con técnicas de coaching, para que tú puedas entender que no es que yo esté empeñada en llevarte la contra porque yo veo un 9, sino que estamos teniendo miradas distintas de la misma realidad. Y con ese planteamiento lo que hacemos es unir las miradas, hacer un trabajo en el que encontramos elementos convergentes en discursos divergentes. Es decir, encontramos lo común, acercamos la mirada. Y ahí es donde la gente encuentra que ese proyecto es de todos. Y esa fuerza, esa energía, es la que revierte en dar mayor seguridad al CEO y a la organización de cuál es el rumbo. Si no se gestiona esa visión compartida, cada uno tira para un lado. A veces el CEO es fruto de que uno le diga hay que ir por aquí y el otro por allá, y el proyecto para los accionistas y para todos los stakeholders se deteriora. O sea que tenemos la oportunidad de fortalecer las raíces y hacer que los negocios tengan unas rentabilidades muy importantes. Sí, bueno, has dicho una palabra clave. El CEO a veces puede ser, sobre todo dentro de una empresa familiar, si no es parte de la familia, muy complaciente. Es decir, pues yo hago lo que me digan el dueño, lo que me digan los accionistas mayoritarios. Y quizás en este momento alguien está escuchando el programa y dice, pues yo soy un ejecutivo, yo trabajo en una empresa así, o yo soy uno de los hermanos y tengo el problema con mi otro hermano y hemos tenido hoy una gran discusión, menos mal que es viernes, estoy poniendo Capital Radio y de repente el tema, lo que me ha pasado hoy en la oficina. ¿Qué le diría María Lladró? ¿Cuál es esa manera de que uno vea la posición del otro? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Porque se sabe, pero ¿cómo? Te pongo un ejemplo, Uh-huh. Andrés, aunque no te estaré contestando mucho a lo que me has preguntado del CEO, pero imaginemos que hay dos personas, una que está muy orientada a la rentabilidad y cree que tiene que estar en la empresa todos los días mirando los presupuestos, el cash flow, etcétera, etcétera, los costes. Y hay otra persona que cree más que lo que necesita la empresa es la innovación y habla con más clientes, sale, busca ideas. ¿Qué va a decir esta que está más por la innovación? ¿Qué le va a decir a la otra? Eres un conservador. Si fuera por ti, no saldríamos adelante. Y el que está todos los días en la empresa le dice al otro, si no fuera por mí, que estoy ganando aquí dinero, tú solo haces que gastar y viajar, ¿no? ¿Cómo hacemos a la práctica encontrar una mirada?
hablamos con el que está todos los días en la rentabilidad y le decimos, ¿y qué rentabilidad vas a obtener? Hablamos en su lenguaje, que es el de la rentabilidad. ¿Y qué productos tienes? ¿Y qué pasará si estos productos, pues, entra un competidor, no puedes vender lo mismo? Lo llevamos a un punto de preguntas en el que en algún momento dice, bueno, deberíamos de encontrar algo nuevo. De manera que desde su lenguaje de rentabilidad lo llevamos a que para conseguir su rentabilidad tendría que en algún momento hacer algo nuevo. Con el que está hablando de innovación hacemos algo, digamos, inverso. Es esta innovación, muy bien, le hablamos en su lenguaje de innovación porque es lo que conecta con su ser y le decimos, ¿y qué rentabilidad crees tú que esto podrá dar en algún momento? Y es decir, que estamos en su lenguaje, pero le hacemos preguntas de cómo lo podríamos llevar a la práctica. De manera que poco a poco, esto no es un proceso que se produce en una reunión, ¿no? Pero poco a poco vamos ayudando a las personas a que amplíen sus mapas mentales. El de la rentabilidad puede darse cuenta que hay una mirada de innovación, aunque no sea lo que él sabe hacer mejor, y la persona que está en innovación puede tener una mirada también de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando las personas se complementan, cuando hay diversidad, cuando se percibe todas estas diferencias como una fortaleza, la empresa, ¿qué hace? Rentabilidad e innovación. Y esa es la tarea fundamental. Te lo he explicado con un pequeño detalle, pero entonces, ¿qué se le da al CEO? Una visión compartida. ¿Qué hacemos? Sumar por todas partes. Hay algo que se explica también que es la relación entre tensión y rendimiento. Cuando tenemos tensión, cuando estamos preocupados, hay conflicto, nos rendimos lo mismo. María Lladró, ¿dónde te contacta alguien que esté interesado en que le ayudes, en que le apoyes en esta gestión de solventar problemas en la empresa familiar, que son un montón? O sea, estamos rodeados de empresas familiares por todos lados. ¿Dónde te contactan? ¿Cómo llegan hasta ti? Danos algunos puntos de contacto. Bueno, yo tengo una presencia en LinkedIn. Luego también pueden contactarme a través de una consultora con la que trabajo que se llama Transfer Action, que tiene su página web. Estaré encantada de ayudar. Muy bien. María Lladró, de verdad ha sido un placer tenerte en el programa. Lamento lo corto y se nos fue el tiempo. Yo no sé, en algún momento yo vi el reloj y eran las 19:44 y cuando veo 19:54, ¿cuándo se fueron 10 minutos? No me di cuenta. Así que muchas gracias, María. A ti y a todos vosotros.